Hola, buenas personas, buenísimos días y saludos cordiales desde la muy noble, leal, constante, fidelísima y mariana ciudad de Écija, Vocabitur una civita soli, ciudad del sol y de las torres. Aquí estamos hoy en el Palacio de Benamejí, donde está nuestro Museo Histórico Municipal, que todo el mundo que visita el museo desde hace años se va maravillado, ha ido ampliándose poco a poco bajo la batuta, bajo la dirección, coordinación de este pedazo de director que tiene nuestro museo, el señor don Antonio Fernández Ugarde, que ya han visto ustedes en alguna que otra grabación, y con todo el equipo que colabora con él aquí en el museo y en el palacio. Así que un saludo a todos ellos después de haberlos saludado a todos ustedes, y como no, saludo también a todas las personas que nos vayan a ver de fuera de Écija, ya sea por Andalucía, por España, por Europa o por cualquiera de los 5 continentes. ¿Y por qué estamos aquí hoy en el Palacio de Benamejí y en el Museo Histórico Municipal? Pues miren ustedes, porque hace unas fechas recientes, como el museo está vivo, como puede ser de otra forma, pues va ampliándose cada cierto tiempo, con aportaciones que van saliendo en las excavaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace unas fechas, como les he dicho, pues se inauguraron dos salas nuevas dedicadas a la época de Roma. Entonces, bueno, pues hablé con el amigo Antonio, con el director, para que tuviese la amabilidad de explicarnos exactamente el proyecto este, que ya es una realidad, y cómo se ha ido desarrollando y demás. Así que me voy a acercar a su despacho. Está el día nubladillo, miren ustedes, está el día nubladillo, miren. Pero vamos, Écija, hasta estando nublado, está bonita. Écija, hasta estando nublado, este es el patio principal de entrada del Palacio de Benamejí. Cuando aquí vivían, este era el patio apeadero que se llamaba, entraban aquí los carricoches de caballo, los coches de caballo, los caballos y demás, ¿no? Eso es hace ya muchos años. Bueno, pues vamos a entrar y vamos a ver si don Antonio está en su despacho. Creo que sí, porque lo he llamado y me ha dicho que estaba ahí. Ya el museo, perdón, ahí están viendo ustedes nuestra amazona herida, que ya la han visto ustedes y está más que explicada, pero bueno, hay 3 en el mundo como ella, y esta es la mejor, porque tiene policromía y todo, pero bueno, vamos a seguir. Esto es la sala de los mosaicos, que ya en 2 grabaciones nos lo explicó el amigo Antonio, 2 vídeos de 2 horas cada uno. Si ustedes quieren, pues lo buscan, mosaicos del museo, y está explicado perfectamente cada mosaico. Bien, pues vamos a... Miren ustedes qué patio, por Dios. No me digan ustedes que esto no es una bendición. Ay, por Dios. Qué alegría de patio. Ahí están viendo la Torre de Santa María, a la parte superior, lo que se ve, y parte de la cúpula. Hombre, don Antonio, buenos días y muchísimas gracias. Bueno, pues permítame, le voy a poner el micrófono. Qué fácil, ¿no? Que nada, sí, muy fácil. Esta vez ya no tenemos cable como otras veces. Maravilla. Que te tengo que felicitar doblemente, porque cuando hace unas fechas hiciste la exposición que dio los amigos del museo, magistral de la historia del museo, salió fantástica, vamos, a mí me gustó mucho. Bueno, gracias. Me gustó muchísimo. Me miras con buenos ojos No, y oídos.
Yo es que te miro yo, te miran muchas personas, Antonio, tú ya lo sabes, que no te tengo que regalar los payonados de Me ti. escuchan con buenos oídos. Y me Es ven que con cuando buenos se ojos. trabaja con ilusión, con pasión, con vocación, como lo haces tú, pues las cosas salen y la gente pues lo reconocen y te quieren, ¿eh? Y eso es así, te salió muy bien. Y después, como ayer fue tu cumpleaños, pues cumpleaños feliz. No, muchas gracias. Muchas gracias. ¿No? Así que un año más y un año menos. Eso sí. Un año más y un año menos. Bueno, estaba yo diciendo ahí, Antonio, fuera, que los museos están vivos y lógicamente pues se van ampliando cada cierto tiempo, unos con menos espacio de tiempo, otros más, y que se habían aperturado 2 salas nuevas o 3, me he escuchado yo. Entonces, si eres tan amable, como te comenté por teléfono, Antonio, háblanos de este proyecto que ya es una realidad, que supongo que eso en ti surgiría hace ya unos años o unos meses y habrá tenido que contar con subvenciones y con todo y demás. Ya te dejo y ya vamos y entramos y ya nos lo explicas, ¿vale? ¿Vamos andando? Venga, como tú quieras. Lo que tú digas. ¿Eh? A mí me da igual, tú mandas. Venga, pues vamos andando. Pues efectivamente, el proyecto museo, que de hecho, como proyecto general, sin concreción exacta, pero ya existía incluso antes de que llegara yo aquí en el año 98, configuraba una cosa que se entiende normalmente como museo de la ciudad. Es un museo histórico arqueológico que pretende contar el pasado de una ciudad desde sus orígenes más antiguos y en teoría llegar hasta el presente y, si me apuras, hasta unas perspectivas de futuro, ¿no? Es el caso de Écija, que yo siempre he dicho que es un museo de la ciudad de Écija. Lo que ocurre es que ese proyecto pues, se había quedado atascado por ser una palabra descriptiva, en la Edad Media, con una ampliación ya en la planta alta al arte romano, los mosaicos y la escultura, que nos había dejado esta sala de medieval y de la evolución de la ciudad en la planta baja. Obviamente, como el recorrido del museo es, y creo que es bueno que lo sea, cronológico temático, la idea es que uno empiece en la planta baja, en la prehistoria, y en un futuro termine en la esquina contraria a la que estamos, en el siglo XXI. Pero de momento teníamos que darle continuidad y hemos conseguido, gracias a la Diputación de Sevilla, al programa popularmente conocido como Contigo, estos 70.000 euros que nos han permitido por primera vez extender en la planta alta las salas dedicadas a la tardoantigüedad y la época visigoda y a la Edad Media andalusí, que ya teníamos abajo, ampliarlas pero en su sitio definitivo de la planta alta y por primera vez, eso sí, completamente tener una sala dedicada al periodo posterior al dominio islámico, o sea, a la época bajo medieval y la edad moderna. Entonces, es un paso importante que además ha costado bastante dar, porque ha habido mucho tiempo en el que no se ha podido dar, pero que demuestra lo que decía al principio, que un museo es un ente que siempre está vivo. Está todo lo vivo que nos permita los fondos a los que accedemos, tanto directamente del ayuntamiento como sobre todo de entidades externas, como en este caso la Diputación de Sevilla, y en la medida de lo posible, pues fondos de la Junta de Andalucía, fondos europeos, fondos del Ministerio de Cultura, etcétera. Estas salas que vamos a ver ahora llevaban preparadas en cuanto a obra, en cuanto a suelo, paredes y demás, desde el año 2011-2012, pero no ha sido hasta el año 2024 que hemos podido musealizarlas. A continuación de ella todavía tenemos salas que están igual, desde el año 2012 están preparadas y que una de ellas no tiene uso expreso ahora mismo, bueno, ha habido una exposición, otra es la que utilizamos para exposiciones cuando nos piden 2 exposiciones a la vez y por necesidad no podemos hacerlo en la planta de abajo. Es decir, que el museo intenta ocupar los espacios, ampliar las colecciones permanentes y aparte, como ya hemos contado muchas veces, tener un programa de exposiciones temporales que eso sí que cambia 2 veces al mes y que hace también que el museo esté vivo, porque hay que tener en cuenta que aunque estuviera terminado el proyecto museográfico completo, tendríamos siempre que incluir novedades en la medida que el dinero lo permita y sobre todo tenemos que tener exposiciones temporales, ¿no? Porque la idea es que no haya muchas excusas para decir no voy al museo, porque en el museo tiene que haber novedades en la medida de lo posible y actividades, talleres, bueno, lo que intentamos que sea este museo, que creo que sí que es un museo que está afortunadamente bastante vivo. Estupendo. Entendemos que estas salas, Antonio, yo he dicho que son nuevas, pero he escuchado de ti, no sé, igual te he interpretado mal. Son nuevas, pero
sea, ha habido reestructuración, o sea, que hay piezas que han venido de otras salas, ¿no? O sea, te he entendido yo bien, ¿no? Has entendido bien, como lo sabe todo el mundo que conozca el museo, ya había una sala pequeña en la planta baja dedicada a, después de Roma, se llamaba así, que es la época tardoantigua y visigoda, y a la época medieval de Al-Ándalus, ya existía, pero era una sala muy pequeñita en la que estaba todo concentrado. Ahora hemos tenido la ocasión de que en el sitio del recorrido del museo, que está a continuación de la sala de mosaicos en la que nos encontramos, continuar el desarrollo cronológico con esta sala de tardoantigüedad, que en realidad es una sala que amplía bastante, porque el espacio de tardo medieval era muy pequeñito abajo. Aquí tenemos una sala, que no es que sea una sala enorme, pero es una sala solamente dedicada a este momento, digamos, entre el siglo V y el siglo VIII, el principio del siglo VIII. Una sala más grande de época andalusí, en la que está todo lo que teníamos abajo y más cosas que no había en la planta baja, y luego una tercera sala, que es la de edad moderna, en la que, bajo medieval y moderna, que hay materiales que no se habían expuesto nunca. Esa sí que es una sala que prácticamente todo lo que hay es nuevo, porque el museo no tenía en la planta baja ninguna sala dedicada a la época posterior a la Edad Media. O sea, una sala sí es todo nuevo. En esta sala última, que es la más monumental, ahora veremos, ¿no? es el material que estaba en almacenes, material que estaba en el restaurante, ahora lo veremos, del museo, y material que nunca ha salido de los almacenes del museo. Por ejemplo, una importantísima colección de cerámica del siglo XVII, X y principios del XVIII, que salió en las excavaciones de la Casa Consistorial, el ayuntamiento, que está, según acabo de leer, pendiente justo de que según dicen que para 2027... Por fin se recuperó. Bueno, pues ya se hizo en su momento, cuando se iba a empezar la obra que luego no ha empezado, una excavación en la que salieron conjuntos de materiales de época moderna, digamos el siglo XVII, grosso modo, algunos de finales del XVI, otros de principios del XVIII, que son, por su estado de conservación y por su número, increíbles. Hay colecciones de cerámicas completas, que ahora comentaremos, pero también hay materiales de madera, que es una cosa muy rara, y bueno, un conjunto bastante interesante, creo yo. Que hay que ver, yo me da, verá, yo sé que, hombre, que igual que yo me he jubilado, se tenéis que jubilar, pero cuando se jubiló Maruja, la biblioteca, hombre, que ella fue prácticamente quien tal. Ahora, dentro de poco, creo que Marina, la de tal, Marina también se jubilará. Tú, dentro de un tiempo, digo, hay que ver que se está jubilando. No jubilarse, hombre. No, pero hay gente joven y muy válida que lo hará mejor que nosotros, seguramente. Que sí. Seguramente. Que sí. Porque tú llevas... Porque el museo es del 99, ¿no, Antonio? A ver, el museo existía como museo del año final del 97. Sí. Pero con una colección con 2 salas temporales que había y la sala de exposiciones. Y el salón de actos ya funcionando. Yo vine en verano del 98 a preparar las 4 salas de la planta baja y se inauguraron en la primavera del 99. Así que yo estoy aquí viviendo fijo en Écija desde principios del 99, pero ya estaba desde el verano del 98 preparando la sala de la planta baja. Que llevo más de 24 años aquí. Bueno, pero tú... Casi un cuarto de siglo. Tú te prorrogas y lo menos hasta los 70 o 75. Bueno, ya veremos. No, yo disfruto con mi trabajo, cuando me dejan realizarlo, disfruto con mi trabajo. Sí. Bueno, pues vamos a ver, entonces las salas son... Este sitio, como todo el mundo conoce, esta puerta ha estado cerrada desde siempre. Aquí terminaba el recorrido cronológico del museo, más la sala de medieval que estaba abajo. Había que volver abajo para verla si uno quería seguir el orden. Desde aquí, lo que vamos a ver son las salas nuevas, que, insisto, y hay que reconocerlo, ha sido un proyecto que ha financiado la Diputación de Sevilla, así que es importante que alleguemos todos los fondos de donde sea posible. La sala en la que estamos ahora mismo de Mosaico se hizo con la Ruta Bética Romana, que era una institución magnífica, que nos pagó esta sala. Esta sala la hicimos directamente desde el museo. Aquí ha habido concurso y ha habido una empresa de museografía, y los fondos que permitieron arreglar el suelo y los techos de las salas que vamos a ver fueron fondos que vinieron del Ministerio de Cultura del Estado, a través del programa del 1% cultural, o del programa de los fondos que hubo en la época de la presidencia de Zapatero, que ya se me ha olvidado cómo se llamaban. Es decir, aquí se van cogiendo los fondos de donde se puede. Lo importante, es una cosa que creo que yo siempre hago mucho hincapié, lo importante es pensar a medio y largo plazo. No pensar en términos de 1 año o de 4, sino pensar... Ojalá el museo hubiera tardado menos tiempo en crecer, pero la idea es que se sabía ya y se tenía muy claro el proyecto de lo que tiene que ser este museo cuando esté terminado,
que como todo el mundo sabe, y como estamos diciendo, no está todavía terminado del todo, porque la planta alta tenemos todavía, digamos que un tercio de la planta alta por musealizar. Incluso un pequeño trozo por rehabilitar en cuestión de obra, de suelo y paredes y techo, que es la esquina contraria a la que estamos nosotros ahora. ¿Cuánto eso que queda pendiente y ya termina, y ya se ha colmatado, ¿no? Una vez que esas salas se utilicen también como museo, ya estamos colmatados todo, ¿no? Porque ya no hay más espacio físico En principio, real. en principio ya digo que nos queda un tercio de planta alta por musealizar. Sí. La perspectiva que tenemos es que se llegue al siglo XXI. Hay que decir que a partir del siglo XVII tenemos pocas colecciones. Pero bueno, habrá material que exponer del siglo XVIII, que es lo siguiente que tocará en cuanto se pueda. Nuestros gobernantes me manifiestan la intención de seguir en este camino. Entonces, a continuación de la sala que vamos a ver al final de este vídeo, hay un espacio que está esperando a un proceso similar, a poder musealizarla. Sería dedicada al barroco, al siglo XVIII, a un siglo de oro en Écija. Y a partir de ahí quedarían salas del siglo XIX y XX y hasta llegar al XXI. Pero, bueno, pues eso, es un tercio. Esperemos, y perdóname, la confianza que tenemos y con el cariño que te tenemos. Tú me dices que este proyecto empezó en el 2000, no sé cuánto, has dicho, ¿no? Esto que vamos a ver en el 2012. Bueno, en 2012 empezaste a mover papeles, la ¿no? obra se hizo en el 2012, la obra de suelos y paredes. Hemos tardado 10 años, ¿no? Hemos tardado bastante, un poquito más, sí. Un poquito más, ¿no? Y sí, ha habido un parón que ha sido, ojalá hubiera sido menor, pero bueno, vamos a celebrar que se ha podido. No, sí, eso está claro, pero decirte que los nuevos proyectos que esperemos que no tarden tanto. Esperemos, porque la sala nos está esperando ya, la siguiente sala nos está esperando. Y tú tienes ya en tu cabeza y en papeles, sabes lo que quieres poner en la otra sala. Sí, bueno, ya digo, dentro del proyecto de museo, pues serían salas dedicadas al siglo XVIII, que es un momento de gran esplendor, en el que, como decía, tampoco tenemos una colección muy nutrida, pero con suerte vamos a tener parte de los muebles originales de este palacio, porque hay un contacto con los descendientes de los condes de Valverde, para que parte de los muebles de familiares, algunos de los cuales pertenecen al palacio, esto es una primicia, vengan aquí en depósito. Así que eso será lo siguiente. Ya. Hay que decir una cosa, que todo el que nos esté escuchando por ahí, por Cuba y por Sudamérica y por el resto de España, que hablando todo lo que está hablando, se vayan a pensar ustedes que este museo, que es grandísimo, que esté escuchando todo lo que está hablando Antonio, de subvenciones, de proyectos, de ideas y tal, que tiene un equipo ahí en la oficina de Dios. No, Antonio tiene un equipo aquí, pero de mantenimiento y conservación. Pero toda la tramitación de documentación, de buscar en el BOA, en el Boletín Europeo, eso eres tú solo, que yo sepa. Alguna ayuda administrativa hay del ayuntamiento, pero en la práctica al final, pues sí, toca entre el equipo que somos el museo, que como tú decías, fijos del museo somos 4 personas nada más, la restauradora, el responsable de mantenimiento y montaje, que es Jesús Palacios, una de los 2 vigilantes y yo. Esos somos los 4 miembros del personal municipal que trabajamos en este museo. Ahí está la empresa que atiende la recepción, la limpiadora, el restaurante, pero son elementos externos. O sea, en la plantilla de este museo verdaderamente somos 4 personas. Y digamos, para los papeleos y los proyectos, yo. La verdad que no para. Bueno, pues vamos a empezar la visita. Bueno, pues esta es la primera sala nueva que abrimos ahora, que es la sala después de Roma, la antigüedad tardía y la época hispano-visigoda. O sea, estamos hablando, grosso modo, porque sabéis que los límites temporales son cajones que ponemos los historiadores o los arqueólogos, pero estamos hablando del siglo V hasta el 711, que sería la conquista musulmana, que es la sala siguiente. O sea, 2 siglos. 2 o 3 siglos, dependiendo cómo lo queramos ver y tal. Sí, sí, pues voy a empezar un poquito antes del V y demás. Los materiales de esta sala en parte estaban expuestos, pero había muy pocos materiales porque el espacio que había en la planta baja era muy reducido. Aquí tenemos un espacio que, sin ser tan monumental como la sala de mosaicos en la que estamos ahora mismo, es un espacio que es específico, dedicado a este periodo, y eso sí que es una novedad, ¿no? Y hay materiales muy interesantes, algunos de los cuales solo se habían visto a lo mejor en alguna pieza del mes o alguna presentación puntual, pero parte de lo que hay aquí
es inédito en las salas del museo. Pues vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar visualmente y con la explicación tuya. Bueno, Porque claro, esto, enfocarlo sin tu explicación, pues a mí me dice poco. Vamos. Bueno, pues... Tú me dices dónde enfoco y por dónde empezamos. Tenemos materiales que pertenecen a distintas localizaciones del término municipal y luego también un conjunto de materiales que aparecieron en las excavaciones del Salón, de la Plaza de España. Como buena parte de nuestro legado todo el mundo conoce, que son las colecciones antropológicas de esqueletos humanos, que a partir de sobre todo de la excavación del Salón, aunque no solo, porque también hay material de otros sitios, pero tenemos una colección magnífica y como ya teníamos puesto un esqueleto musulmán, que ahora veremos que hemos ampliado, era importante que viéramos las diferencias de rituales entre los enterramientos de época tardo-antigua y visigoda, cristianos, y los enterramientos musulmanes. Hemos podido reconstruir o recrear cómo fue uno de estos enterramientos muy singulares, que es el enterramiento del clérigo Zapatio, que es muy interesante. ¿No? Porque, en el que nos encontramos, porque aparte de permitirnos presentar cómo funcionaban estas tumbas de época visigoda, que a menudo son tumbas que se reutilizan, en el salón funcionaban a modo de panteones. Aquí tenemos a un individuo enterrado en posición primaria y a otro que, después de descomponerse sus partes blandas, fue posteriormente apilado en los pies de la tumba. Ese sería probablemente Zapatio. ¿Y qué tiene de interés esta tumba? Que tenemos la única inscripción de toda la excavación la única inscripción funeraria, la única lápida funeraria de toda la excavación del Salón, que da la casualidad que nos permite conocer el nombre. ¿Y ahí qué dice, Antonio? Ahí dice que Zapatio, Famulus Dei significa siervo de Dios, es una fórmula que indica que era un religioso, que vivió 31 años y que descansa en paz. Nos dice la fecha en la que él murió, el día 5 de los idus de febrero, de la era, déjame que cuente, 697. Este señor se murió, pero estamos hablando del que está recogido a los pies de la tumba, no el que se ve en la tumba. La lápida apareció rota dentro de la tumba. Entonces, ¿cuál es la singularidad de esta inscripción? Que nos da el nombre de la persona, la edad que tenía cuando se murió, 31 años, la fecha de su muerte, y es una cosa absolutamente... ¿Y estos los huesos? Los huesos de Zapatio son esos, porque luego encima de la tumba, dentro de la tumba de Zapatio, se colocó a otro... Esos son los huesos. Ese sería el pobre difunto Zapatio, que era un joven de 31 años que murió el año 659 de nuestra era. O sea, llegando al final porque sabéis todo el mundo que la invasión musulmana se produjo en el 711, o sea que estamos hablando de una persona que murió en el 659, en el 659, y que después en esa tumba se inhumó a otro individuo, como mínimo sería 15 o 20 años posterior, como mínimo. Así que estaríamos hablando de este último inhumado, el que está relativamente bien conservado, con su jarrita de ofrenda en la cabecera, ya casi del fin del periodo visigodo. Pues se está discutiendo muchísimo, es una moda en los enterramientos del siglo VII, que son jarritas de pero cerámica. Que está recién hecha, Sí, como estaba dentro de una tumba cerrada y la tumba tenía su cubierta, pues se ha conservado. ¡Qué barbaridad, no ve, Antonio! Bien. Entonces, lo más probable es que tuvieran dentro aceites de ungir al cadáver al prepararlo durante los ritos funerarios. Se han analizado los componentes y bueno, pues parece que es lo más probable, pero en este caso pues no hay una analítica de los componentes. Tenemos también otra inscripción que ya teníamos también, esta estaba expuesta, esta la de Zapatio, no se había expuesto más que en alguna pieza del mes que yo recuerde. Esta otra es una lápida que ya apareció reutilizada, pero es también de este momento. Y luego tenemos un conjunto de material constructivo, del que por ejemplo esta interesantísima cruz, es una cruz calada con láurea, se llama. Son cruces que probablemente estaban en los remates de los edificios. Apareció también en Galicia, niño, por la conocí. Sí, no, el arte asturiano tiene cosas muy parecidas porque obviamente comparte principios
arquitectónicos y culturales, aunque sea un poquito posterior a esta cruz, que será del siglo VII seguramente, más o menos del siglo VII. Entonces, estas estaban en los remates de los edificios, y además no necesariamente los edificios religiosos, por lo que sabemos. Es un material muy interesante y no se había expuesto nunca, y aquí podemos hacer esta explicación, como se dice aquí en el cartel, una arquitectura para una nueva mentalidad. Pero porque, que bien conservado está, ¿no, Antonio? Sí, bueno, hay que entender que la cruz es la parte de arriba, el soporte lo hemos hecho... Sí, no, pero... Gracias a la coloración... Esto sí, ¿no? Sí, claro, esta es la cruz. El soporte, soporte y la base, no. esta parte del soporte y la base, pero... se ha hecho del museo, y se ha hecho, y tengo que decirlo por primera vez, y no va a ser la última, gracias a la colaboración desinteresada y valiosísima del maestro Rafael Armenta, ¡Hombre! que es el alma de gran parte de lo que vamos a ver hoy, porque estas salas se han hecho con un concurso con una empresa externa, pero gran parte de lo que vemos aquí se ha podido hacer con el trabajo de Jesús Palacios, de mantenimiento del museo, de la restauradora del museo, Beatriz Taboada, y con el trabajo desinteresado y generosísimo de Rafael Armenta, que esta es la primera vez de que lo vamos a mencionar, pero no va a ser la última en la visita de hoy. Bueno, estupendo. ¿Y esto qué es lo que... Y estos ladrillos que también estaban expuestos son unos ladrillos que tradicionalmente se consideraban, son ladrillos estampados de este momento. En este caso tenemos en pantalla un crismón, que es el anagrama de Cristo, la X es la G griega, que es Christos, la P del revés, lo estamos viendo al revés. Lo que parece una P al revés es una Rho, una letra griega, que es la R, o sea, JR, y luego tenemos el alfa y el omega invertidos. El alfa es esta letra de aquí, y el omega, la última letra del alfabeto, que es decir, Christos es el principio y el fin. Bueno, estos ladrillos todavía se pensaba que eran funerarios. Probablemente formaban parte, se ha visto en algún caso una techumbre derribada, formaban parte de techumbres. Lo que aquí tenemos en tablillas podían ser este tipo de ladrillos, de edificios visigodos. Por eso tiene estas dos muescas a los lados, porque aquí lo estamos viendo invertido, lo veríamos encima de nosotros, y aquí encajarían las vigas del techo. O sea que esto estaría apoyado en las vigas de una cubierta, probablemente. Aquí era parecido fuera de contexto. Son materiales muy vistosos, con decoraciones características del periodo tardoantiguo y visigodo, y esto que nos indica que estamos hablando de una civilización que ya empieza a ser... ¿Y esto es la primera que se pone? No, esto estaba expuesto antes. La cruz no, algunos de los elementos que tenemos aquí tampoco. Ahí tenemos elementos de edificios probablemente religiosos. Esto es un cancel. Esto que estamos grabando es un cancel, que es, si el que haya visto una iglesia ortodoxa griega sabe que el altar está separado de los fieles, y que se cierra con unas cortinas durante el momento de la consagración y otros momentos del ritual. En época visigoda, tardoantigua visigoda, había estos canceles de piedra que tienen todavía un cancel o de madera o de piedra, cualquier iglesia ortodoxa, que separaban, digamos, el altar mayor. Y esto puede ser el pie de un altar también, ¿no? En cualquier caso, son materiales que nos están hablando de un contexto en el que el cristianismo está empezando a sentarse en la zona de Écija, que es seguramente a partir del siglo VI y lo posterior. Antonio, estoy viendo que a la persona que venga, un visitante que llegue al museo, que, hombre, tú nos lo estás explicando perfectamente, vamos, pero que ahí tiene la inscripción. Ahí tiene. Y además he visto que hay QR también, ¿no? Sí, hay... ¿Eso es novedoso en la sala o esto es una novedad, es una novedad en este museo, que haya dentro de la sala QR. ¿Pero en todas? En estas nuevas salas. Ah, en estas nueva sala. No lo teníamos. ¿Son dos, tres? Tres salas. Dos comentarios que creo que, ya que lo mencionas, es importante. El concepto de este museo es siempre que cualquier persona con un nivel cultural normal pueda ver el museo solo, porque los textos están muy condensados, pero contienen la información esencial que los arqueólogos y los historiadores, y puesta al día, la información esencial que consideramos que tiene que conocer a partir de la explicación del museo. O sea que el museo lo puede visitar solo cualquier persona hispanohablante o que conozca inglés, porque aquí otra filosofía que tiene el museo desde hace tiempo es que los textos, esto está pensando en nuestros visitantes que no hablen español, tienes siempre, aquí la gente dice hay mucho texto, no, pero tienes que entender que la mitad de lo que estamos viendo está en inglés y la mitad está en castellano. Castellano, inglés y el QR para el móvil. Y el QR para más imágenes y más información que ha sido imposible por espacio incluir en los paneles. La idea es que, insisto, que todo lo fundamental está
en la sala del museo en textos que se pueden leer. Hay gente que me dice, es que los textos no se leen. Yo os digo que os sorprendería ver la cantidad de gente que se lee los textos del museo. Y de gente, yo se lo he dicho a todo el mundo, a mí me supuso incluso para mí una sorpresa ver ancianos de Écija que estaban leyéndose uno por uno los textos del museo. Es que se ve muy bien, es que se lee muy bien, que es una letra, hombre, que no es muy chiquitita, que está bien la letra. Ojo, que me han dicho, es mucho texto. No, tener en cuenta que de este panel que estás apuntando, la mitad es el mismo texto que en castellano, en inglés. Tenemos una mitad en castellano y una en inglés. Hombre, o sea que en realidad para hablar de la arquitectura, de una nueva mentalidad y la implantación del cristianismo, son dos parrafitos. Dos parrafitos, luego están las cartelas de las piezas. Si hablamos aquí del ritual de enterramiento, tenemos 4 parrafitos cortos en castellano y en inglés, y un QR para ampliar la información. O sea, en fin, como siempre le digo yo cuando vengo con un instituto, con un colegio, uno se lee lo que le interesa leerse. Entonces, como en un periódico, uno tiene sus titulares, los titulares. Te lees ves el titular, no, el QR. Yo se lo digo siempre a los chavales. Tú cuando ves un periódico, a lo mejor no te lees el periódico entero, ves el titular, el Real Madrid ganó ayer en Manchester, y me interesa porque soy madridista, me leo la noticia. No me interesa porque soy del Barça o del Atleti, pues me la salto. Uno puede leerse solamente el titular, puede leerse el parrafito y puede irse a ver las cartelas de cada pieza que está expuesta en el museo a voluntad. Pero insisto, os sorprendería saber la cantidad de gente normal que se lee los textos del museo, que eso lo he comprobado yo. La gente no lee, no. La mayoría de la gente puede que no lea, pero hay mucha gente que sí que lee. Sí. Y sobre todo hay gente que viene a ver, oye, un colegio o un en particular, hoy me interesa leer algo o ver algo sobre el ritual de enterramiento cristiano a partir de los restos de las excavaciones de Écija. Pues aquí está explicado. Esto, salvando las distancias, y perdona que no tenga nada que ver, aunque sí tiene que ver, que yo llevo mucho tiempo insistiendo con los responsables de turismo anteriores y ahora con con la amiga Laura Hurtado, que las iglesias que se abran muy bien. Pero a mí me gustaría, porque claro, tú vas a visitar, por ejemplo, la iglesia, por la más barroca, decía, los descalzos. Los descalzos. Claro. O Santiago, Santa Cruz, la que sea. Claro, llega allí el señor que nos visita, que hubiera esto, un texto, porque claro, tú vas a un retablo, vas al retablo de un Cristo o un retablo de una Virgen, pues que hubiera una leyenda sintetizada así, y que la persona que sepa, claro, yo entro en una iglesia, uy, este Cristo, uy, qué Virgen más bonita, uy, pero claro, que se ponga que es de Martínez o de Oca y que es del siglo no sé qué. Esto que tú tenéis aquí puesto, esto es lo que yo me gustaría, que esto lo he visto yo en muchas iglesias, Antonio. Sí. Cuando he ido por ahí lo he visto en muchas iglesias, y yo creo que sería interesante. Yo te diría que de todo eso que me estás diciendo, quizá lo más complicado, lo que más tiempo invierte es en sintetizar la información, en elegir la información, porque no hace falta ponerle un cartel o un QR a cada pieza que hay en una iglesia. Es decir, de esta iglesia que interesa el retablo, interesa la cúpula, interesa el caso de los descalzos, el órgano, el coro y el órgano. Pues a lo mejor con 4 o 5 cartelitos pequeñitos, bien elegidos, o 4 QRs en su sitio, uno explica la iglesia. Pero de todo ese proceso, ahora mismo las nuevas tecnologías te permiten imprimir en color sobre cualquier material, es un material metálico, se puede imprimir directamente. Lo más complicado es elegir lo que yo quiero explicar, sintetizarlo, porque no os podéis imaginar, el proceso es, yo escribo esto y ahora lo tengo que contar lo mismo con la mitad de palabras, porque no tengo más espacio y porque tengo que condensarlo. Y es un ejercicio, tampoco podemos contar una tesis doctoral sobre el retablo o sobre el órgano y tal, pero hay que contarle a la gente por qué ese coro de los descalzos, ya que estamos con el ejemplo de los descalzos, es singular. Entonces, eso a lo mejor van a ser 3 parrafitos, pero tienen que ser 3 parrafitos muy meditados, ¿no? Y ahora mismo, entre QRs e impresión digital sobre cualquier material, no es complicado. ¿El QR tiene voz como la audioguía? No, el QR no tiene voz. Pues de momento no, pero podría tenerla. Podría tenerla. Pues yo creo que sería un paso interesante. Pues muy bien, entonces. Quería llamar la atención sobre una pieza que es única y que no estaba expuesta en la sala de abajo, que es esta jarrita de vidrio que apareció en las excavaciones del salón. ¿Cómo dices? ¿Esta? Esa, que esta, ¿no? Es una jarrita del mismo tipo de la que hemos visto, jarrito, porque tiene una nada más.
del mismo tipo de la que hemos visto colocada dentro de la tumba de Zapatio, que es de vidrio, cosa que ya es bastante particular, y está intacta, como os podéis fijar, ni siquiera le hemos quitado la tierra que Esto lo tenía verás tú cuando lo veas tú por en 4K exterior. después. Esto es una cosa increíble, es un vidrio. Oye, es verdad, es un vidrio. Es Mira, un vidrio mira. del siglo VII, Mira. un vidrio del siglo VII que no se ha roto desde el siglo VII porque estaba dentro de una tumba cristiana de época visigoda. Es una cosa muy, muy singular y muy, muy rara. Esto no aparece en el salón, ¿no? Sí, esto es una tumba del salón. Pues sí que han aparecido cosas. Todos hablamos del Amazonas, pero que en el salón aparecieron. Lo normal es que tengamos los jarritos de cerámica, como los que tenemos detrás, que estos son de la Atalaya de la Morrilla o de otras zonas del término municipal de Écija, pero algunas son también del salón. Pero la de vidrio es una cosa absolutamente Pero cuando he hecho zoom, máximo he visto que era vidrio, porque así no se ve que es vidrio. Y esta pieza de aquí es la primera vez en la historia del museo que se expone. Procede de una colección particular. ¿Y eso es lo que es, Antonio? Esto es un aplique, no de un cinturón seguramente, pero de un correaje, y es una pieza muy, muy singular de la primera mitad del siglo VI, viene de la zona del término municipal de Écija, y es un ejemplo del arte decorativo de los pueblos bárbaros, germánicos, orientales, como podían ser los ostrogodos, esta decoración de animales medio fantásticos y este de bronce, probablemente dorado, y con este ojo, un ojo, que es un material, una piedra fina, es una cosa muy, muy sorprendente y nos indica este momento en el que está gestando este arte después del Imperio Romano. ¿Y qué es de bronce? Es bronce dorado con este ojo de piedra fina. O sea, la primera vez que se expone. Es la primera vez que se expone en el museo. Y ahí toda la explicación que tú no lo has Esa es la cartela de la pieza. Bueno. Entonces, ahora pasaríamos a la sala de... Esta sala se ha reestructurado, reacondicionado, reutilizado. Quien lo recuerde, ya tenía una sala del mismo color verde que hemos mantenido, que es el color característico del Islam, y esta es la sala dedicada a la Edad Media andalusí, al Andalus, o sea, estamos hablando del 711. Recuerdo a todos nuestros oyentes que Écija fue la primera ciudad importante de Al-Ándalus, bueno, la primera ciudad que se conquistó en Al-Ándalus, porque las tropas de Táriq vinieron directamente desde el estrecho de Gibraltar, desembarcaron en el estrecho, cogieron carrera a caballo, eran escuadrones muy, muy ligeros de caballería, y la primera ciudad importante, corrijo otra vez, la primera ciudad del reino visigodo que conquistaron los musulmanes fue Écija. No me digas. Desde Écija... Pues muchas gracias por la primicia, yo no sabía. Desde Écija se partieron unidades de caballería que fueron hacia Sevilla y hacia Córdoba y Toledo y Mérida seguramente, pero fue la primera ciudad que se asedió y al final se rindió sin llegar a combate, pero fue la primera ciudad del reino visigodo que cayó en manos de Al-Ándalus. Quiero decir, volviendo a las fechas, que estamos hablando desde el 711 hasta la conquista de Fernando III el Santo, que fue en torno a 2240, 41, 42. O sea, estamos hablando de 700 años más o menos, perdón, de 500, no, algo menos, perdón, que estoy haciendo mal la cuenta. Estamos hablando de 711 al 1240, 500 y pico, sí. Que son los 5 siglos muy importantes. Yo es una cosa que siempre le insisto, tenemos que entender que nuestra herencia en Écija, en gran parte, hay una impronta romana que está debajo de todo, pero las callejuelas que vemos en Écija, la muralla que vemos en Écija y la gastronomía que tenemos en Écija y el regadío que tenemos en Écija se deben a la época musulmana. Es un periodo muy importante de la historia de cualquier ciudad de España, del sur de España o del centro-sur de España, pero en el caso de Écija, clarísimo. O sea, la forma urbana que nosotros tenemos es una forma heredada de la época andalusí. Las parroquias originales de Écija sabemos que eran mezquitas en época musulmana, o sea, San Juan, Santa Bárbara, Santa María y Santa Cruz eran probablemente eran mezquitas en época islámica, o sea que es muy importante que nos demos cuenta que forma parte, y una parte muy importante del pasado de Écija, de Andalucía y de España. Y además, recapitulo también una cosa que suelo decir, que Écija
había sido una ciudad muy importante del reino hispano-visigodo, después de que había sido una ciudad muy importante en época romana, y en época islámica, sobre todo en los primeros siglos del Islam, Écija fue capital de provincia, del Emirato y del Califato de Al-Ándalus, y no de una provincia pequeña, una provincia grandísima, muy fértil, con la agricultura de regadío del Genil, colocada en el entorno estratégico del Valle del Genil, entre la capital del estado, entre Córdoba o Medina Zahara y Sevilla, y era una ciudad muy, muy importante, y aquí tenemos una expresión arqueológica de lo que era, entre otras cosas, por ejemplo, ese cementerio gigantesco que probablemente tenía más de 5.000 individuos que había en el salón y desbordando el salón. Pues te agradezco un montón que haya hecho este inciso y haya hecho este comentario, porque a las personas, digamos, profanas en temas arqueológicos, históricos, como este servidor, siempre además tú me lo has escuchado siempre en algún vídeo decir, la época romana, digo, bueno, y la época andalusí, y es que tú has hecho una descripción en 5 minutos, vamos, o sea, que si Roma tuvo importancia, a la época andalusí, por lo que me estás diciendo, sí, también. Hay que decir, creo que alguna vez lo hemos comentado, no sé si en vídeo o en privado, que ha habido voces incluso importantes dentro de este museo que decían, es que este museo a lo mejor debería ser solo de la época romana. Yo, bueno, desde luego la época romana daría para hacer un museo solamente en Écija, pero el concepto que tenemos, vuelvo al principio del vídeo, es que esto es un museo de la ciudad. Es un museo de la ciudad con todas las etapas de su pasado. Y entonces, aunque la época islámica no sea quizás tan monumental como la época romana clásica, tampoco lo es la época visigoda. Mucho menos monumental. Pero es una época, obviamente, clave en el desarrollo de Écija y en la conexión. Sabéis que cada vez está más claro, ayer me contaban un caso interesantísimo, la conexión entre el pasado clásico, a nivel cultural, hasta de la filosofía, si me apura, la filosofía de los griegos, fue a través de la época islámica y de las bibliotecas que había en Córdoba, que tenía una de las 2 bibliotecas más importantes del mundo en la Edad Media, junto con las que había en Bagdad. O sea que esta ciudad, Córdoba, que tenemos aquí cerca, la capital del Emirato y del Califato posteriormente de Al-Ándalus, era un centro de la cultura a nivel mundial en el siglo VIII, IX y X. Así y sobre todo, que obviamente, a lo mejor no genéticamente, porque la población musulmana se fue, o la expulsaron, o la masacraron después del dominio islámico, con la llegada del rey de Castilla, de Fernando III, pero culturalmente, en el vocabulario, en la gastronomía, en la forma, como decía antes, de la ciudad, somos herederos muy, muy directos de Al-Ándalus, y creo que a mí me parece muy interesante. La singularidad que tiene la península ibérica es que de la Unión Europea, salvo quizá Sicilia en Italia, es la única zona en la que ha habido una coexistencia y una sucesión riquísima de culturas desde la prehistoria a la protohistoria, la época romana, y con una fase islámica que hay que entender que en el siglo IX el centro de la cultura europea estaba en Córdoba, en el siglo X. No estaba en Roma, ni estaba en París o en Londres. Esto era la civilización más dinámica, donde había los avances científicos, donde se investigaba en matemáticas, en geometría, en agronomía, se experimentaba con el regadío, se traían cultivos nuevos, y además había las mejores bibliotecas, y era el centro, digamos, del poder, incluso económico de Europa. O sea, que esto era una fase muy importante, y en Écija somos herederos directos de esa. Y eso es lo que nos dejaron ellos, y los otros nos dejaron monumentos. Los romanos nos dejaron monumentos que sí se ven, y esto que tú has hablado ahora mismo, muy bien explicado, no es tangible. Sí, sin hablar que tenemos el Alcázar de Écija, que es un buen monumento de época ya tardía, islámica tardía, pero tenemos el Alcázar en San Gil, que obviamente es un resto bastante pero monumental. Eso viene de los turdetanos, no los tartesios. El yacimiento es muy anterior, pero el castillo que hay ahí, el Alcázar, es un Alcázar de época almohade, quizá un poquito anterior, pero vamos, hablando del final del siglo XII, del siglo XIII, es una herencia directa. Y insisto, donde están las 4 parroquias originales de Écija, había mezquitas en época islámica. Así que es una parte clave del pasado de la ciudad. No podemos ni minusvalorarlo ni saltarnos. Está solapado ahí en la historia. Una pregunta, Antonio, hasta donde tú sabes, que tú sabes mucho, tú eres un Wikipedia. No tanto. Sí, tú eres un Wikipedia. Por lo menos vas mucho, eres un Wikipedia.
¿por qué la denominación de Plaza de Armas? Es que el otro día cuando grabé con tu compañera arqueóloga, ¿no? La pintora, Sí, ¿no? Vamos, Irene la Losky. pintora, Sí, Irene Losky. la experta en pintura, la doctora Losky, ¿cómo es? Losky. Losky. Se vino esa pregunta, digo, ¿por qué Plaza de Armas? Vale, Plaza de Armas, que es Se la ha puesto porque... No, es que haya aparecido un... A ver, es una expresión que existe en todas las ciudades castellanas bajo medievales. Vale. Si uno va a La Habana, se encuentra que uno de los puntos clave de la geografía de La Habana es la Plaza de Armas de La Habana, que se fundó en el siglo XVI. ¿Por qué es la Plaza de Armas? Porque son espacios abiertos cerca de donde está el poder militar de una ciudad, en la que se hacen paradas militares, más que desfiles, exhibiciones de la fuerza militar. Y estamos hablando de que el Alcázar era el centro del poder militar de la Écija almohade, ¿no? Y después de la Écija almohade fue el castillo en el que estaba el teniente de alcalde, digamos, el gobernador de la ciudad de la época castellana, el siglo XIII, a partir de la conquista, el siglo XIII, XIV y XV, hasta los Reyes Católicos, que fue cuando en la mayor parte de las ciudades de la corona de Castilla los alcázares dentro de una ciudad molestaban en las murallas porque permitían a la ciudad rebelarse contra el poder central, pero durante esos momentos, digamos, del final del siglo XII, el siglo XIII fue el Alcázar, donde estaban el gobierno militar y las tropas almohades. A partir de 1240, las tropas que había ahí y el gobernador eran el gobernador castellano, directamente impuesto por el rey. Sabéis que Écija fue una ciudad de realengo siempre, directamente no había ningún poder intermedio, como Osuna, que estaba en una ciudad ducal, o como otras ciudades que son pertenecen al obispo de la zona. Écija y Carmona son ciudades que se reserva la corona y que nunca ha habido un poder intermedio. O sea, había un regidor que respondía y que al principio de la Edad Media lo nombraba directamente la corona, ¿no? Entonces, ese alcázar islámico pasó a ser el alcázar de los reyes cristianos, como se llama en Córdoba, y un alcázar tiene que tener un espacio libre para que se haga revista de las tropas, y el caso de Écija, bueno, por eso se llama Plaza de Armas, porque ahí estaba el poder, hasta que ya a partir del siglo XV no hacía falta, ya al final del siglo XV se había tomado Granada, Écija ya no era una cabeza de la frontera con el reino nazarí de Granada. Al principio de época de Carlos I se vio que las ciudades con murallas y con alcázares, cuando se rebelaban en la rebelión de los comuneros de Castilla, era un problema someterlas al poder absoluto de la corona de Castilla, y muchas veces se derribaron puertas y alcázares precisamente porque era peligroso que una ciudad, ya no había guerras externas, se había echado al último enemigo externo, que era el rey de Granada, y en el Écija, pues un alcázar molestaba. Y entonces, ¿qué pasó? Que ese alcázar se empezó a llamar el Picadero, porque se cedió para ejercicios secuestres de la nobleza y la oligarquía écijana. Entonces, probablemente mucha gente incluso ha llegado a desconocer que eso era un castillo. El Alcázar, el Cerro del Alcázar, que aquí se ha conocido toda la vida cuando yo llegué como el Picadero, era porque ese alcázar, que ya no tenía tropas, que ya no tenía gobierno militar, estaba vacío, y ahí se ejercitaban la nobleza y la oligarquía écijana en las artes secuestres. Pero eso antes fue un alcázar, y el espacio abierto del alcázar era la Plaza de Armas, donde se exhibía el poder militar y se pasaba revista al poder militar. Y Antonio, después de 20 y tantos años excavando allí, y excavando, bajo tu punto de vista técnico, eso, verá, pregunto, desde como un profano que soy yo, cuando yo estaba trabajando en la empresa privada, y en la calle Espíritu Santo apareció el mosaico de Baco, ¿no? Exacto. ¿No es Baco? Sí. Baco. Estuvo claro, aquello en aquel momento, claro, apareció la Tesela, hubo que parar, tardó 2 años, temas económicos, vamos a dejarlo ahí, porque además son de la empresa. Pero claro, yo recuerdo que allí el empresario metió 40 o 50 personas a excavar con la supervisión de los 2 o 3 arqueólogos.
Claro, porque había que terminarlo y se terminó en 1 año y medio, ¿verdad? Pero vamos, que yo costó un dineral. Y yo pregunto, ¿no hay posibilidad, y esto es una cosa que dejo ahí para el presente y para el futuro, de incrementar el número de personas que actúen ahí y acelerar eso? Porque eso, cuando esté terminado, puede ser como Mérida y otros muchos sitios, Puente Genil, por ejemplo, que me he enterado que hay algo de esto también, y ponerlo ya al público en general. Digo yo, es una reflexión que yo hago en voz alta. Bueno, no es un área que esté en mi competencia, pues sabéis que eso está gestionado por el área de urbanismo y por los servicios arqueológicos municipales. Me consta que está habiendo ahora colaboración muy activa de universidades, la Autónoma de Barcelona y la Universidad de Bolonia, hasta donde yo sé. A lo mejor tampoco se trata de meter más gente, no, de correr. Se trata, creo yo, la clave en estos casos en un parque arqueológico es que se pueda compatibilizar la visita turístico-cultural con el trabajo científico de los arqueólogos. Creo que ahí es donde hay que insistir muchísimo. La idea es que se puede estar trabajando al mismo tiempo que se está exhibiendo. Es una cosa que se hace, por ejemplo, en un sitio que ha ganado el Premio Nacional en España, el Cerro del Molinete, en Cartagena, en el que precisamente a la gente le gusta ver a los arqueólogos trabajando. Entonces yo creo que la clave sería hacer mucho énfasis en que se puede trabajar al mismo tiempo que se enseña, ¿no? Obviamente no es sencillo, porque hay que diseñar itinerarios seguros, que además son cambiantes, porque una vez que uno excava, pues ya lo por donde se podía pasar ya no se puede pasar, o viceversa, y demás. Pero precisamente yo creo que la clave es que se pudiera ver mientras se trabaja, ¿no? Pero bueno, es un caso pero yo te he puesto el ejemplo de los privados. Sí. Si ahí hubo 40, 50 o 60 personas escarbando para el mosaico ese, si allí en vez de haber 3, 4, 6 o los que hayan y las colaboraciones que vengan, se buscan subvenciones y se buscan telas y tal, pues en vez de durar 20 años más, igual dura 10, ¿no? Pregunto. Sí, es una suposición mía, una reflexión mía. Seguramente. La clave es la continuidad también, ¿no? Bueno, pues entonces, esta sala de... es que cambia la tonalidad del color, ¿no? Vemos que al cambiar el color nos indica que hay un cambio de periodo. Entonces, la sala se llama la Edad Media al-Ándalus y es una ampliación muy grande de la que teníamos en la planta baja, que si la recordáis, es una sala cuadrada relativamente pequeña. Ahora tenemos esa sala tan larga en la que se nos permite exponer lo que teníamos abajo con mucha más holgura, no solamente un enterramiento como teníamos en la sala de abajo, que es este de aquí, sino tener dos más muy singulares. Este sí estaba abajo. Este estaba abajo, lo hemos trasladado y lo hemos remontado, hemos cambiado un poco el montaje del enterramiento. Para mover esto hay que tener un cuidado. Esto requiere un trabajo muy especializado. Esto tiene que ser arqueólogos los que lo mueven, ¿no? Sí, además arqueólogos de formación antropológica, porque no es sencillo montar un esqueleto. Y sobre todo, te voy a decir, es mucho más complicado montar un esqueleto en posición islámica, que es de cúbito lateral, o sea, colocado sobre el costado derecho, que montar un esqueleto en posición de decúbito supino, o sea, tumbado sobre la espalda, como los que hemos visto visigodos. Esto tiene muchas complicaciones. Esto así apareció. Hay que sujetar, cubierto de tierra, así apareció. Claro, para que se vea hay que quitarle la tierra que llenaba la fosa. Este es uno de los enterramientos del salón, que ya estaba expuesto en la planta baja, pero estos dos que tenemos a continuación son nuevos, ¿vale? Y esto que vos reconstruir cómo era el traslado del cadáver a un cementerio islámico, digamos que cubrir también un poco el espacio de las paredes, que es fundamental. Aquí tenemos un caso muy singular, que es una mujer embarazada. Esto que es única en el mundo, dice que no. No, hombre, hay la leyenda popular. Lo que no habrá seguramente es muchas que estén expuestas en el museo, pero es muy interesante porque, si os fijáis, tiene un feto a término, o sea, estaba en el final del embarazo, su pelvis, los huesecitos que se ven, ahí, ¿no? son los de un feto a término, la cabeza hacia abajo. Es un caso muy, muy interesante y bueno, pues había que presentarlo. Hay cierta discusión hoy en día sobre por qué se presentan esqueletos y demás. Yo creo que siempre que tengan un interés didáctico y científico se pueden presentar, y aparte yo cuando daba ciencias naturales voy a un los esqueleto musulmanes y los islámicos, no en fin, ya es una cuestión que en algunos sitios es polémica, ¿no? Se están retirando hasta momias porque hay gente que dice que es irrespetuoso. Yo creo que esto no está aquí por el morbo. La historia. No está aquí por el morbo, está para explicar procesos históricos, y además nosotros no hacemos distinciones, que hay gente que dice, bueno, es que se presentan las otras culturas, ¿no? Ahí tenemos muertos cristianos y muertos musulmanes y de todas las épocas. Creo que nos permite entendernos
qué hacemos y cómo enterramos a nuestros muertos nos representa como sociedad y nos permite entender, por ejemplo, el exquisito cuidado que tenían los musulmanes y siguen teniendo con la misma práctica, teniendo el día, solo que era un sistema distinto. Yo siempre cuento como anécdota que cuando yo llegué a Écija en el año 98-99 y explicaba la sala de protohistoria en la que hay una necrópolis de cremación, es decir, que se quemaban los cadáveres en una urna, en una pira funeraria, luego se recogían, una vez quemados, los huesecillos que no se habían consumido, se colocaban en una urna de cerámica y eso se enterraba junto con muchas veces con elementos de ajuar, armas, o vasos con ofrendas y demás. Yo me acuerdo, explicando a los colegios de Écija, eso en el año 99, que los niños se quedaban alucinados pensando que se quemaba un cadáver. Y fíjate hoy. Han pasado 24 años y todos los niños me dicen, no, a mi abuelo se murió y también lo quemaron. Y yo tengo firmado que me incineren, entonces, vamos. que en 25 años en Écija la cremación de cadáveres ha pasado de ser una cosa exótica y rarísima a una cosa normal. Precisamente creo que el museo nos sirve para entender que a lo mejor las formas de enterrar y de tratar un cadáver son distintas en las sociedades, pero todas suelen expresar el respeto y el lamento y la intención de que la memoria de esa persona no desaparezca, solo que uno lo hacen enterrando, inhumando, otros lo hacen cremando, unos inhuman sobre la derecha y mirando hacia la Meca, otros inhuman sobre la espalda, y hay sociedades que exponen a los muertos a las aves porque piensan que esa es la forma de que vayan al cielo. Nos puede parecer raro, pero en el fondo expresa que un cadáver es una persona querida y normalmente, y eso tiene un tratamiento respetuoso que no se expresa igual aquí que entre los esquimales o que entre los indios americanos. Pero por raro que nos parezca, son formas de responder ante un hecho tan crucial en la vida de las personas como es la muerte de un ser querido. Entonces, creo que es importante, aunque ya os digo que hay una tendencia mundial a no presentar muchos enterramientos. Nosotros, de momento, no la estamos siguiendo, ¿no? Ya. Pero vamos, que no hay una norma escrita que diga que se haya que quitarlo, ¿no? No, hombre, la hay con cadáveres recientes, ¿sabéis? La famosa historia del, entre comillas, negro de Bañolas, que era un señor que se le había el nombre y el apellido, que era un personaje sudafricano que lo disecaron y los ponían en un museo. Pero eso era directamente morbo, o sea, no es otra cosa. Es un señor con nombre y apellidos. Obviamente fue retirado, hubo polémica hace ya más de 20 años de esto, ¿no? Pero obviamente, porque eso era morbo puro y duro, pero hombre, yo creo que exponer las momias egipcias nos permite no exponerlas como algo que lleva al morbo, sino como un testimonio de cómo para un egipcio era fundamental la conservación del cadáver, porque si no, no podía acceder a la vida eterna. Entonces nos expresa las creencias de los, por ejemplo, que estoy hablando de una momia, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa, y por ejemplo, ahora que los institutos y los colegios de Écija tienen niños que son musulmanes, a mí hay algunos niños de Écija musulmanes que cuando yo he explicado el enterramiento, hay niños que dicen, pero es que así se entierra la gente en mi pueblo. Y pues efectivamente, claro. Tenemos que entender que ya somos una sociedad multicultural, que a mí en los colegios y los institutos de Écija vienen niños de origen marroquí, niños de origen sudamericano y niños de origen chino. Y entonces, que eso ya es una realidad que tenemos, en la que estamos conviviendo. Entonces, se trata de que expliquemos que la respuesta es distinta, pero probablemente el fenómeno es muy, muy parecido. Es alguien querido ha muerto y yo quiero darle el enterramiento de la forma más respetuosa, de acuerdo con mi cultura, ¿no? Y no hay culturas más valiosas que otras, todos somos seres humanos, ¿no? Bueno. Este sí que es un caso muy singular porque hay poquísimos ejemplos. Esto es lo que estamos viendo. Entonces, aquí estamos viendo una fosa simple, que es el enterramiento más típico de una fosa estrecha simple, el enterramiento más típico de época islámica, en la que la cobertura de la tumba son 3 grandes lebrillos de cerámica. Hemos puesto 2 como estaban, este es un enterramiento del salón también, y uno lo hemos levantado para que se vea el enterramiento y para que se vea que es un lebrillo pintado de época... Que se enterraban con los lebrillos. Esto es un caso muy raro. En el salón no hay más casos, me parece. Que se ponían los lebrillos así. Se tapaba la tumba antes de echarle tierra
con lebrillos. Hay un caso en Córdoba o dos y un caso en Sevilla, punto. O sea, es un caso bastante extraño. Sí, pero raro, yo no lo había visto nunca, ¿eh? De época, seguramente del final de la época islámica, torno a final del siglo XII, principio del siglo XIII, sería de la última fase del cementerio, y aquí vemos un gran lebrillo, que por cierto es una forma de cerámica que hemos heredado de la cultura. ¿La cerámica es la suya? Islámica, sí, esto es la cerámica que aparece ¿Qué es suya? en la Porque excavación. está hecho en limpieza. Y colocar el fragmento que le faltaba Sí, para ya, pegarlo, pero aquí ya, está roto, probablemente a lo mejor estaba ya roto en origen. Es auténtico, ¿no? Menos este trocito y este trocito Sí. es auténtico. Ya. Y en este, pues fijáis, aquí hay un trocito que está restaurado, y en este un trozo grande y un trozo del borde que está restaurado. Obviamente este lebrillo se utilizaba para lavar, para preparar alguna preparación de comida, para lavar la ropa o para lavarse uno mismo, pero en este caso se invirtieron 3 lebrillos, que por cierto sería un recipiente que no sería barato en tapar la tumba de una persona. Sí, que hay Una mujer adulta también. Ese sí es nuevo, totalmente nuevo. Esto no os hayáis puesto nunca. Y insisto que de esto sí que hay poquísimos ejemplos. Hay uno en Córdoba, uno en Sevilla y no sé, hay alguno más en Levante, pero poquísimo. Es una cosa muy rara, incluso aquí dentro del cementerio del Salón, es una cosa muy El rara. Museo Antonio, por lo que había ya era importante, pero con estas 3 nuevas salas ya con otra, ¿verdad, Antonio? Hombre, nos extendemos, que es Qué importante. satisfacción para ti, ¿verdad? Nos extendemos porque es importante, porque el museo el palacio es monumental, pero las salas no son tan grandes. Estas de la planta alta sí, y hacía falta más espacio de exposición, ¿no? Ya que estamos aquí, vamos a hablar de esta tinaja, porque es una tinaja muy interesante, que apareció enterrada en una habitación de una casa musulmana, también del periodo probablemente almohade, de final del 12, o mitad del 12 o principio del siglo XIII, en la calle Tello. ¿Por qué es interesante? Está completa, como os fijáis, estaba enterrada. Ahí veis la foto en la que se ve cómo estaba enterrada durante la excavación arqueológica, que fue en el año, no sé si fue hacia el año 2004 o algo Estaba así. además en posición vertical, ¿no? Estaba enterrada y vacía en la excavación. Ya. ¿Y por qué es interesante? Bueno, porque es una tinaja, forma que hemos heredado de la cultura islámica también, una tinaja musulmana que tiene una cosa muy curiosa aquí, que es con una caña o con los dedos 3 letras árabes, que son Ahí hay 3 letras. una ja, una sha y una nun, que es una n. Entonces aquí dice Hassan. Hassan, el nombre Hassan, es el nombre o del alfarero que fabricó la tinaja, o del dueño de la tinaja, de la casa. O sea, tiene la marca del nombre Hassan. La Shim, Y esto también es nuevo. ¿Eh? No estaba aquí antes en el museo. Esto estaba en los almacenes del museo. Esto Pero no estaba en sala. nunca se había expuesto. Nunca se había expuesto. Es una novedad. Entonces, nos parecía interesante ver que, por ejemplo, la escritura estaba difundida en la sociedad islámica. Esto que estás enfocando ahora sí que lo teníamos puesto antes en el museo. Esto que es un cipo funerario, o sea, estaba puesto encima de una tumba, pero probablemente esto viene del Reino de Granada, probablemente por el tipo de letra, probablemente esto es botín de guerra, seguramente. Apareció en Écija utilizado como quicialera, para hacer ponerle aquí la bisagra de una puerta, reutilizada, pero probablemente esto viene del Reino de Granada, seguramente. Estas monedas, que son un depósito de un particular, que aparecieron en los algarbes. ¿También es nuevo? De Écija, no, esto estaba expuesto ya antes, son la moneda típica del califato del Andalus, los dirhemes de plata, con textos, o sea que no hay, como sabéis, imágenes en la moneda islámica habitualmente, son textos nada más que hablan del califa, la Ceca, Córdoba o Medina Zahara y demás. Esta es la moneda básica con la que se pagaban los impuestos y la que en época islámica, el dirhem de plata. El tesorillo de monedas de plata. Esto también depende del cuidado de Rafael Armenta en recoger un conjunto de cerámicas. Esto estaba expuesto ya antes. Un conjunto de cerámicas, esto se llama en la arqueología un testar, porque son cacharros que salieron defectuosos del horno. Por ejemplo, si os fijáis aquí, eso es un arcaduz, un cangilón de noria, que debería ser redondo, pero durante el proceso de cocción se deformó. Entonces, eran materiales defectuosos. Las tinajas
están todas, las cantarillas estas están todas Defectuosas. defectuosas, entonces lo tiraron a un agujero en la zona del picadero y esto en los años 70, Rafael Armenta lo recogió y lo guardó y lo donó al museo y ya en su momento los pusimos, ahora lo hemos puesto en esta planta alta un poco mejor de lo que teníamos. Muy bien. Nos habla de la importancia enorme que tenía en cualquier ciudad islámica importante, como era Écija, la alfarería, los hornos. Y aquí tenemos un conjunto de cerámica y otras cosas más ampliado, porque abajo ya había cosas respecto a lo que teníamos abajo. Aquí hay cosas interesantes que una no se había expuesto nunca, se había expuesto una pieza al mes, que es ese anillo interesante, ¿no? Que lo llevaba un esqueleto del salón. Es un esqueleto que tiene la profesión de fe musulmana, que se llama, es la declaración de que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su enviado, eso lo pone ahí. Es un anillo que servía probablemente para proteger, digamos, religiosamente a su propietario y para sellar seguramente. ¿También es de bronce? También es plata, plata. Y una piedra de una cornalina o hematita engastada. Salió en la excavación del salón y lo de al lado es una pieza aparentemente muy fea y muy poco interesante. El plomo es un material muy poco vistoso, pero es una cosa muy interesante, se ha identificado hace muy poco tiempo. Es un sello o un precinto de plomo que se sabe que identifica el reparto del botín en la conquista islámica. Esto apareció en la zona de la carretera de Cañada Rosal y nos indica seguramente dónde había un campamento en el que en el siglo VIII, principio del siglo VIII, se estaba repartiendo el botín de las tropas musulmanas que conquistaron el reino visigodo. Es muy interesante, ¿no? Y además, pues en gran parte está expuesto. Algunas piezas se habían presentado en la pieza del mes, como este conjunto de aquí del medio, que viene de la excavación de la calle, la esquina de la calle Fray Carlos Amigo y la calle Nueva, donde salió un conjunto de cerámica muy interesante, cerámica de lujo, muy interesante, que tenemos aquí expuesto. Digamos, del siglo XII, muy finales del XI. Pero que bien conservado está todo, Antonio? Bueno, la verdad es que Écija, pues se ve que es una ciudad importante en época islámica y tiene vajillas de semilujo. La cerámica esta que ya teníamos presentada, pero que hemos ampliado muchísimo, con algunos materiales que han salido en el salón o en el picadero. Esta cerámica blanca, vidriada blanca, o esmaltada en blanco, con vidrio, todas estas de aquí, menos la verde, son la cerámica que se llama verde y manganeso, que es la cerámica califal típica. Y es una cerámica que identifica el poder califal de Al-Ándalus. Algunas son del picadero y otras son del Alcázar y otras son de distintos emplazamientos en Écija. Una también es de la Plaza de España, ¿no? Muy interesante. Y esta verde es una de las primeras cerámicas vidriadas que se produjeron en la Edad Media, y porque los romanos conocían la cerámica vidriada, pero era muy poco empleada. Pero esta es una cerámica muy antigua, del siglo IX seguramente, y una cerámica que en su momento es una cerámica de verdadero lujo, muy importante, ¿no? Muy bien. La noria famosa. Y ahora tenemos que volver a pasar por la sala de tardo antigüedad, pero vamos a esta sala de edad moderna que tenemos aquí a la izquierda, que es una sala en la que sustancialmente todo se expone por primera vez. Venga, vamos. O sea, todo esto... Esto en general, hombre, la Justiciada ya se había expuesto temporalmente, porque está a caballo entre la época... Sí, pero la decoración medieval, pero estos artesonados que son recuperados de una obra de la calle Cintería, que iban al vertedero, y los guardamos en el museo en el año 99, o sí, creo que fue el 99 o el 2000, y 25 años después hemos podido exponerlos gracias, vuelvo a decirlo, al trabajo de un equipo coordinado por Rafael Armenta, que los ha hecho... Eso que hay en el centro, eso que yo estoy enfocando con lo que es, Antonio, que hay en el centro. Esto es se llama la piña normalmente, el pijante, que de cobre, ese restaurado no es todo madera, ese está restaurado. Está restaurado, pero el artesonado es un artesonado mudéjar, seguramente de la segunda mitad del siglo XVI, que es muy característico de las iglesias y de las casas ricas de Écija, y que le da un poco de monumentalidad a esta sala. Son dos artesonados distintos. Eso es el centro de un artesonado y esto es un artesonado completo de otra habitación. Y al fondo vemos el remontaje de las ninfas renacentistas que estaban originalmente en el salón y que han estado en el restaurante del museo llamado Las Ninfas, hasta que hemos colocado en el restaurante las copias de las ninfas que tenemos las originales, y hemos traído los originales
a su ubicación en una sala que se dedica al siglo XVI y XVII. Y el escudo que también hay a la izquierda, el escudo de Écija con el sol, el más bonito probablemente de los que yo conozco de Écija, que también hemos hecho una réplica. ¿De qué época, de qué siglo es? Los escudos son de mediados del siglo XVI, 1560, 70, este escudo y las ninfas. Es de todos los escudos de Écija, yo creo que es el más bonito que se conserva. Pero este estaba ya en el restaurante, lo que hemos dejado es una copia en el restaurante. Aquí se ve de aquí luce más, aquí luce más, ¿no? Sí, ¿no ves? ¡Qué barbaridad! Hombre, yo creo que... Es impresionante. Como emblema de una ciudad es de los más bonitos que yo conozco. Es impresionante. Tengo que decir, Es impresionante, ¿no? ¡Qué barbaridad! Qué bien se ve cuando le hacen un zoom. Sí. Ahora es que el zoom llega a esto, tú verás hasta dónde llega esto. Mira. Pues como hablamos aquí, son los símbolos de la ciudad. Una ciudad de realengo importante en el siglo XVI, a partir de época de Felipe II sobre todo, tenía que tener lo que tenía que tener una ciudad importante. ¿Qué tenía que tener? Matadero, pescaderías, carnicerías reales, tenía que tener fuentes públicas lo más monumentales posibles, tenía que tener un abastecimiento de aguas digno, y es eso lo que en ciudades importantes de Andalucía, de toda la corona de Castilla, pero de Andalucía, se hizo sobre todo a partir de época de Felipe II. Sobre todo, a partir de mediados del siglo XVI. Entonces, se dotaba de elementos fundamentales para la higiene, como las carnicerías y las pescaderías. Este escudo a lo mejor estaba en las pescaderías reales, que están al lado de las carnicerías, donde están actualmente Comisiones Obreras. Estaba el matadero, y en todos esos edificios estaba el escudo real con el toisón de oro, que por cierto tenemos alguno también aquí guardado en el museo, y alguno se puede ver en Écija, el arca real del agua, y el escudo de la ciudad. Ahora sería el logotipo, en aquella época era un escudo de armas. Estarían también los escudos de los regidores, que en Écija se dejan en blanco para pintar en ellos, porque el regidor cambiaba las armas, pero el escudo del sol siempre estaba en algún sitio. Y luego, en el caso de Écija, pues el abastecimiento de aguas que se gestionaba desde el Arca Real del Agua, que tenía como fuente principal la fuente de las ninfas en el centro del salón. Mucha gente tiene una confusión con las ninfas, se piensan que las que hay ahora, un par de ellas me parece, en el salón, son las originales. No, las originales, la fuente de las ninfas original del siglo XVI, de 1585 más o menos, son estas, que no es una noticia confirmada, pero parece que bueno, la fuente fue afectada 2 veces por terremotos, la fuente de las ninfas, y hubo que repararla. Estas ninfas creo que aparecieron enterradas en el Parque San Pablo, en el siglo XX. En la tradición, que no está comprobada, creo, dice que se retiraron porque se consideraban ofensivas para la moralidad, unas mujeres semidesnudas y tan orondas y tan voluptuosas. El caso es que aparecieron enterradas efectivamente en el Parque San Pablo. Se llevaron a Peñaflor, y cuando se hizo el restaurante del museo en el año 2000, con Fernando San Juan, se decidió que fueran el emblema del restaurante del museo las 4 ninfas. O que se vayan a Florencia y vean las estatuas como están, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido sacarlas del restaurante, copiarlas en material sintético y traer aquí los originales y montarlos en la sala, recreando cómo podrían haber estado más o menos en el centro del salón en época moderna, siglo XVI, XVII. Tenemos que entender que una fuente era una fuente monumental, pero una fuente que su función era que la gente fuera a coger agua allí. Que la fuente era muy monumental, pero la fuente era utilitaria, o sea, no era ornamental. En el siglo XVI, XVII, XVIII, incluso XIX, si me apuras, las fuentes podían ser muy monumentales, pero que era un sitio donde la gente iba a coger agua. O sea, porque no había agua corriente, más que en algunas casas señoriales con las tacas de agua, como tiene este palacio, pero la gente normalmente, el agua era del pozo, o si era de la fuente, era de la fuente, y esa era la función. La fuente puede ser muy monumental, pero era una fuente de verdad, un punto de abastecimiento de agua. Y esta era el centro de todo el sistema de abastecimiento de agua de Écija, la que estaba en el salón, donde estaban también las casas del concejo y donde estaba el centro, digamos monumental, la plaza mayor de Écija, ¿no? Así que es muy importante porque no era solamente el concepto de la fuente monumental. ¿Y otra fuente que hay a la entrada del término Municipal en el Matadero? ¿No hay otra? Sí, en la entrada de muralla solía haber fuentes. En Cañato creo que hay. En las plazas, ¿no? En Puerta Cerrada había fuentes. En fin,
Y esas fuentes todas se alimentaban, se surtían del Alcarreano. Se surtían de donde se podía. De hecho, el problema que tenía Écija, como muchas ciudades de época moderna, es que no tenía agua suficiente. El desarrollo demográfico en finales del siglo XV. Entonces, ¿qué se hacía? Se traía agua de todos los sitios posibles. Sobre todo en el caso de Écija, de las laderas que dan hacia Sevilla, la Fuensanta, todas las fuentes que tenemos ahí, que algunas de ellas siguen teniendo poquito caudal, pero tienen. Pero en el caso de Écija se hizo una obra enorme que era las norias, grandes norias en el río, para alimentar el sistema, porque el sistema era deficitario, necesitaba más agua de la que había. Claro. Entonces, todo eso, en el caso de la ciudad, se canalizaba hasta el Arca Real del Agua, que todos conocéis, y allí, con un sistema de una mesa con agujeros y tapones, se dirigía, porque no había agua para todo el mundo, para tener agua corriente para todo el mundo a todas horas, se dirigía a unas u otras fuentes, a unas otras horas del día, a las casas que pagaban lo que se llamaban las pajas de agua, que era un caudal determinado, que normalmente son en Écija las casas que tienen unas tacas que se llaman. Este palacio lo tiene en la calle Elvira, una arqueta en la que el fontanero municipal llegaba y abría o cerraba según el pago que se había hecho de agua, porque no había agua para todos y porque la mayoría de la gente no tenía, como mucho, un pozo o un pozo medianero, que es lo que había en Écija. Entonces, el sistema se abastecía de todas las fuentes posibles y del río. La fuente de los cristianos, la Fuensanta, todas las fuentes que había alrededor de Écija, que podían llegar por conducciones hasta el Arca Real del Agua, y el arca, la noria grande, que tenemos ahí una foto del proyecto en el Genil, mira, que era una cosa muy costosa de mantener y muy complicada, porque tenía que elevar el agua desde el río hasta la altura del Arca Real del Agua. ¿Queda alguna noria, perdón, Antonio, de las 11 o hubiera? No queda todavía, norias no quedan. Quedan norias de riego metálicas que están en el punto donde hubo norias de madera, que obviamente son muy costosas de mantener, pero que era el sistema. Originalmente las norias en época islámica eran norias para el riego, para elevar el agua del río y llevarla a las huertas. Pero en el siglo XVI se decidió que tenían que con norias, como se había hecho en alguna otra población, se podía abastecer también el sistema de agua, porque el agua era siempre deficitaria, siempre. Lo ha sido siempre en Écija, y afortunadamente este año nos hemos librado de lo que iban a ser posiblemente restricciones. Probablemente en el siglo XVI las fuentes estaban menos explotadas y el acuífero estaba más vivo, pero había problemas de agua. En Écija había problemas de agua y no había agua para todo el mundo, y eso, insisto, contando que el 99% de las casas de Écija no tenían agua corriente, ni la tuvieron hasta el año 50, me parece, en Écija, agua corriente. Yo nací en una casa vecino, y lo que había, el pipero famoso, que surtía el agua. Una cuba de... Y el pozo donde sacábamos agua, las madres sacaban el agua para lavar y para ducharnos, pero para beber el pipero, eso lo conocí yo. Yo tengo 71 años, claro, yo nací en el 53 y lo he conocido, Pues justo fue en esa época cuando se puso el sistema de abastecimiento de aguas en Écija. Cuando se empezó a poner, ¿no? Pero obviamente era un problema, y es un ejemplo más de cómo estaba lo desigual que era el reparto de la riqueza de la propiedad. Solamente las casas importantes ya tenían agua del siglo XVI. Sí. Los palacios importantes tenían agua, tenían las fuentes, y los palacios que eran miembros de la oligarquía, decían: a mi casa le mandas agua, lo pago, para mí es y los romanos también, chocolate del loro. Los romanos tampoco está claro que tuvieran agua en todas las casas. Había muchas casas que hemos visto que tienen conducciones, porque volvemos a lo de siempre, el agua siempre ha sido deficitaria en Écija, siempre ha faltado agua. Ahora estamos en un buero. Siempre ha faltado agua. Bueno, pues Antonio, pues muchísimas gracias como siempre. La verdad que de todos los vídeos que llevamos 800, tú ya apareces en 8, 10 o 12, pero la verdad que lo explica todo tan bien, tan tranquilamente, tan relajadamente, tan amenamente, que la verdad grabar un vídeo contigo sobre la historia de Écija es un lujo y una satisfacción. Así que como cijano, nuevamente te vuelvo a dar las gracias por tu gran labor como director del museo, y ruego haga extensiva a todos los colaboradores que tiene aquí en el museo, y referente a estas 3 nuevas salas, bueno, pues a todas las personas que hayan intervenido, que tú ya has nombrado, pues también agradecerlo, porque dice que de bien nacido ser agradecido, y que yo, como soy cristiano y católico,
que Dios te conceda muchísima salud, para que podamos seguir disfrutando de tu presencia y de tu charla muchos años más, ¿de acuerdo? Gracias a ti por difundir un poco la labor del museo. Es muy importante que ahora que estamos todavía no ha pasado una semana desde la apertura, que se conozcan estas nuevas salas, y para nosotros no hay mayor placer que la gente venga y las disfrute. Recojo las gracias que tú has dado al personal del museo, pero sobre todo, como decía, al equipo coordinado por Rafael Armenta, y a Pepe Bermudo, nuestro compañero informático, que gran parte de la labor aquí de montajes electrónicos y eléctricos ha sido gracias a que él ha sabido orientarnos y que ha estado incluso aquí físicamente trabajando. Así que ha habido mucha gente la que ha colaborado en este proyecto, a pesar de que ha sido un proyecto con una empresa externa, y gracias por permitirme también retransmitirles a ellos mi agradecimiento. Y nada, muchas gracias por venir. Gracias. Genial.